tema de la vigilia. A su nombre. Pastor, estábamos más dormidos que despiertos. Entiéndanos. Está bien, los entiendo entonces, gloria al Señor. El tema de la vigilia fue: nos falta mucho para llegar. Amén, a su nombre. Qué fácil estaba, ¿verdad, hermanos? Yo porque lo tengo anotado aquí, por eso me acuerdo. Gloria al Señor. Amén. ¿Por qué no escuchan? Bendito sea el Señor. Amén. Dice Ezequiel 33. Vamos a Ezequiel 33. Amén. Gloria al Santo. Alábele que Él vive. Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies. Lo siento en todo mi ser. A su nombre. Aleluya. Algún día vamos a cantar como Mano Alejandro. Gloria al Señor. Dios bendiga al siervo. Dios le ha dado ese don, ¿verdad? Y todos nos gozamos cuando canta Mano Alejandro, Mano Joel, porque tienen dones para cantar al Señor. Y cuando tocan los músicos, y cuando cantan ustedes también nos gozamos. Solo que nosotros somos más especiales porque los acompañamos con un gallito. Aleluya. Ezequiel 33. Vamos a leer para que se goce. Alégrese, hermano, que el Señor está con nosotros. Ezequiel 33 dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo, lea el 12 en voz alta: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viene la espada, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Ahí está el tema. Amén. ¿Por qué no escucha? ¿Verdad? Su sangre será sobre él, mas el que apercibiere librará, ¿qué dice? Su vida. Sigamos leyendo para que entendamos un poquito más. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del predicador. Eso quiere decir atalaya, predicador. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por pastor a la casa Jesús en mi refugio, y oirás la palabra de mi boca, los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré del pastor, de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, el miembro por su pecado, pero tú libraste tu vida. Oiga, él morirá por su pecado. El miembro, el hermano, amén, que no quiso oír el mensaje, dice: morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, pastor, di a la iglesia: Jesús es mi refugio. Vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Amén. Dale la mano a tu hermanito y dígale: ¿por qué no escuchan? Así en forma de pregunta. Bendito sea el Señor. Amén. En forma de pregunta. ¿Por qué no escuchan? Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Y después se sienta con alegría y con gozo. Bendito sea el Santo de Israel.
La palabra de Dios que estamos leyendo en esta hora de la tarde nos enseña el secreto del perdón y de la misericordia. Amén. La palabra que estamos escudriñando nos enseña la gran victoria que hay en reconocer nuestro pecado y escuchar a la atalaya y escuchar el mensaje del predicador. Bendito sea el Señor. Todos nosotros los que estamos aquí hoy día sentados en este recinto, en esta iglesia, en este lugar, hemos sabido oír la voz del predicador, la voz de Dios a través del predicador. Hemos sabido entender el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, el Señor, y acatamos a su ley y dijimos: heme aquí, Señor, aquí estoy para oír tu palabra. Por eso le damos gracias al Señor, porque sobre usted no caerá ni será derramada sangre inocente, porque usted ha librado su alma buscando ahora el perdón de Dios para su propia vida. Bendito sea el Señor. Pero dice la palabra que si el atalaya no predicase la palabra, o no anunciase, o no trajese una voz de alerta al pueblo, al mundo entero, entonces Dios demandará del atalaya la sangre de toda esa gente. ¿Cómo cree usted que las naciones y las ciudades donde se predica el evangelio en las calles se presentarán delante del Señor diciendo: no oímos la voz de Dios? ¿Cómo cree usted que esta área donde nosotros estamos y en las plazas alrededor nuestro se presentarán delante de Dios diciendo: no hubo profeta en esta plaza, no hubo predicador en esta plaza? ¿Podrán ellos poder excusarse acerca de esta situación que no oyeron el atalaya predicar con un megáfono o caminando en las calles dando un tratado de salvación? ¿Tendrán ellos oportunidad si no se arrepienten? No tendrán oportunidad, porque ha habido palabra de Dios en las calles de esta nación. Y lo que ha hecho el hombre, no escuchan, se tapan los oídos. Dicen: no oiremos, no atenderemos a la voz del Señor. Seguiremos nuestros propios deleites y caminos y moriremos en nuestro pecado. Eso es lo que ellos están dando a entender con tan solo no escuchar. Dice la palabra, y el mismo Cristo dijo que el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Pero el que no creyere, solo con el no creer, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. ¿Cuántas almas en esta tierra se están condenando con tan solo el hecho de no creer en Jesucristo, el Hijo de Dios? Pero gracias damos a Dios porque esta iglesia ha oído el llamado que Dios le ha hecho. Ha atendido al llamado de salvación, ha atendido al llamado de poder venir al camino, al redil del Señor. Aunque no ha sido fácil, aunque hemos tenido grandes procesos en nuestra vida y muchas veces hemos tropezado, hemos fallado, le hemos dado la espalda a Dios, pero siempre ha habido un atalaya que te ha dicho: vuélvete del camino, regrésate del camino, date la vuelta y regrésate del camino. Por eso el Señor habla en Ezequiel. Uno de los libros que más, hermanos, me ha gustado leer ha sido Ezequiel. Y fue uno de los primeros libros que leí cuando empecé a caminar en el evangelio. Y me llamó la atención Ezequiel capítulo 3, donde dice: hijo de hombre, te llamo por profeta a las naciones. Y le dice: come de este rollo, en tu boca será dulce como la miel, pero al bajar a tu estómago será como la hiel, amargo. Como quien dice, cuando tú la comas será de bendición para tu vida, pero cuando la compartas, ahí será duro el proceso para nuestra vida. ¿Sí o no? Eso es lo que se vive hoy día. Cuando usted y yo nos reunimos, nos gozamos, nos deleitamos, recibimos la palabra
palabra con gozo, pero cuando a usted le toca compartirla en el trabajo, se siente dura la prueba. Es como la hiel, la gente no quiere oír, nos calumnian, nos critican, nos juzgan y aún nos señala. Pero bendito sea Dios que no nos estamos quedando callados, que estamos hablando esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, como buen atalaya de la palabra. Vaya y regrese a Ezequiel y póngale un separador en el 33. Para eso tiene esta cinta negra su Biblia, para que la ponga ahí en el versículo clave donde estamos basando el mensaje. Y vaya a Ezequiel capítulo 19. Miren lo que dice la palabra, Ezequiel 19, bendito sea el nombre del Señor. Y la sangre de Cristo, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Ezequiel 19, perdón, amén, 19. Dice la palabra 19 de Ezequiel. Dice el subtema, ¿qué dice ahí el subtema? Arrepiéntete, ¿y qué dice? Y vive, en Ezequiel 19. ¿Lo tienen, verdad, iglesia? Entonces dice el subtema de mi Biblia, el que tiene ahí arriba en el 19, dice: arrepiéntete y vive. ¿Cómo es que Dios quiere que el mundo viva? A través de un arrepentimiento. Por eso Él mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que dice, amén, venga un arrepentimiento y tenga vida eterna. Bendito sea Dios. Pero dice Ezequiel 19: y si dijere, porque el Hijo no llevará el pecado de su Padre, porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Ahí es donde hablamos, donde la salvación es individual. Amén. Dice el 20: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En pocas palabras, Dios está diciendo, Él pesa medidas, como dicen en Guate, cabales. A su nombre. El Señor pesa medidas cabales. Amén. Él no va a decir, vamos a ver si le quitamos un poquito a este y le ponemos aquí para que esté bien. No, Él no va a tomar por justo al impío, ni al impío por justo. Bendito sea el Señor. Amén. Él va a tomar medidas cabales. El Señor no va a hacer acepción de persona que porque predicó bonito, hizo sanidades, liberó endemoniado, Él no lo va a salvar si sus obras son malas. Bendito sea Dios. Porque la palabra dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino por gracia. Aquel que se esfuerce a agradar a Dios, a servir a Dios, a buscarlo con todo su corazón. Por eso dice, si me buscares con todo vuestro corazón y te convirtiere de tus malos caminos, dice, yo sanaré su tierra. Amén, iglesia. Ese es el Dios que tiene misericordia. Ese es el Dios que hace justicia para con los que se arrepienten y se vuelven de su mal camino. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso necesitamos cada día arrepentirnos de nuestra mala obra. Amén. Cualquiera podrá decir, yo no he pecado. Todos fallamos. Con una mirada, con un gesto, aún hasta con un pensamiento. Pecamos y fallamos, pero Él quiere una iglesia que día y noche diga, Padre, perdóname. Padre, límpiame. He pecado contra ti, te he fallado, Señor. ¿Sí o no, iglesia? Pero siga leyendo para que entienda el mensaje que Dios nos quiere dar bajo el tema, ¿por qué no escuchan? Bendito sea el Señor. Nos quedamos en el 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto que pasará con el impío si se arrepiente, vivirá, no morirá. Amén. ¿Cuántos tenemos vida eterna en este lugar? Nosotros
según el tiempo que llevamos en el Evangelio, éramos perdidos. Amén. Éramos extraviados de la fe. No éramos impíos, éramos extraviados, ovejas perdidas. Pero si hoy en el Evangelio usted se aparta, entonces ahí se convierte un impío, porque conoce la palabra pero hace impiedad. Amén. Al hombre que nunca ha conocido la palabra, a él se le llama pecador, a él se le llama un alma perdida. Pero el que ya conoció y se apartó, ese es el impío, el que conociendo no quiere volverse del mal camino que anda. El hombre por lo general sabe que lo que hace es malo, ¿sí o no? Yo me he encontrado con mucha gente y en esencia, no voy lejos, una semana atrás, 2 semanas si no estoy mal, estaba por ahí en un lugar y me encontré a un señor ya de edad. Y me dice este señor: usted es cristiano, ¿verdad? Me dice él: sí, por la gracia del Señor. Y me dice él: fíjese que yo nací en el Evangelio, yo fui cristiano, mis padres me educaron, íbamos a la iglesia, cantábamos coro, oíamos la palabra, pero me alejé de él, me aparté de él, y hoy vivo infeliz. Hoy yo no soy feliz, siento que algo me falta. He disfrutado la vida, he tenido todo cuanto he querido, pero siento que no soy feliz, me decía él. Y le digo al varón: la verdad, yo no le voy a decir por usted, se lo digo por mí mismo, que sin Dios no somos nada. Y él me dice: yo quiero platicar con usted, me dice, un día que usted esté desocupado. Entonces estamos todavía en ese plan de ir a visitar esta alma. Y porque él me dice: yo siento ese deseo de buscar a Dios, pero hay 2 cosas, dice él, que me detienen. Entonces, ¿qué quiero llevar a la iglesia con esto que le estoy comentando? El hombre sabe que lo que hace es malo, pero no quiere oír. No quiere oír. Muchos de nosotros hay cosas que hacemos y sabemos que son malas, y todavía decimos: yo sé que está mal lo que estoy haciendo, pero no queremos oír. Estamos sordos, no queremos oír la verdad del Evangelio. Creemos que estamos bien. Por eso dice: hay camino que al hombre le parece derecho. A veces pensamos que vamos bien, pero estamos mal porque no queremos oír. Entonces este hombre decía: pero yo sé que las 2 cosas que me detienen son malas, que a Dios no le agrada. Él sabe el bien, él sabe lo que es malo, lo que es bueno, él sabe la palabra, quizás sabrá más que su servidor. Y él me dijo, me recitó la Biblia al derecho y al revés, y yo me quedé con la boca abierta, alaba la gloria, viendo cómo el hombre conoce la Biblia, pero no quiere ponerla por obra, no quiere oír, no quiere atender a la palabra, que es la atalaya del hombre. Amén. Mucha gente católica tiene Biblia en su casa, pero no la leen. ¿Para qué entonces tener Biblia y no la leen? Porque se les prohíbe en el catolicismo leer la Biblia. Ahí no quieren que la Biblia se lea para que no conozcan la verdad de la palabra. Yo recuerdo cuando estaba en México y empezó a nacer en mi corazón el deseo de buscar a Dios. Todavía estaba en el catolicismo. Y ese día, hermano, agarré una Biblia chiquita que tenía una señora en la casa que me la había comprado. Y agarré la Biblia y un joven con Biblia, hermano, y católico, en el lugar donde uno vive, es raro ver a un joven con Biblia en la mano. Porque en el catolicismo da vergüenza andar Biblia, porque da vergüenza. Pero con todo ese día Dios estaba tratando quizás conmigo.
Agarré la Biblia, me subí a mi bicicleta y me fui a la iglesia católica. Ahí dije yo, hoy voy a leer la palabra, quiero conocer a Dios. Yo no sabía qué era conocer a Dios, no sabía cómo encontrarlo, cómo hallarlo. Yo era un perdido, yo era un hombre extraviado, o más bien no había conocido a Dios. Pero ese día agarré la palabra, llegué a la iglesia, entré y se hicieron los rezos, la misa, y jamás se abrió la Biblia, jamás abrieron la palabra. El cura recitó unas cuantas palabras y se persinó y no se abrió la palabra de Dios. Salí de ese lugar triste, salí de ese lugar deseando leer la Biblia y que alguien me enseñara, pero no había oportunidad de aprender la palabra. Yo tenía esa hambre en mi corazón. Yo iba a esas clases de catecismo, se le llama. Iba a esas clases y ahí no se leía la Biblia, se leía el libro del catecismo. Y entonces estudiábamos el catecismo, pero eso no era sustentable. Era palabra de hombre, era solamente norma de hombre, regla de hombre. Pero cuando empecé a pedirle a Dios, Dios, ¿qué será de mi vida cuando yo muera? ¿Dónde estaré cuando yo muera? ¿Qué será del mundo cuando yo muera? Yo recuerdo que, gloria al Señor, mi tío estaba construyendo en ese tiempo su casa allá cerca donde nosotros vivimos, y como la estaba haciendo de concreto, entonces había escalera para subir arriba, y yo me acostaba en la terraza de la casa de mi tío y ahí miraba las estrellas y decía, Señor, ¿qué será de mí? ¿Dónde estás tú? Señor, háblame. Empecé a cuestionar a Dios, a decirle, Dios, ¿dónde estás, Señor? Yo quiero oír tu voz. Empecé a pedirle a Dios, y yo creo que ya no era mi propia humanidad, era la gracia de Dios, era la misericordia de Dios que nos estaba alcanzando ya para conocer la verdad del evangelio. Y gracias doy a Dios que Él me rescató. Llegó el atalaya a mi corazón, habló a mi vida y empecé a conocer su voluntad. Cuando llegó mi esposa a la escuela, que en ese tiempo no era nada con ella empezó a hablarme del evangelio, empezó a invitarme a la iglesia. Y después, cuando fuimos con ella, un mes después de estar yendo los domingos, acepté a Cristo en mi corazón. Pero yo no sabía qué era aceptar a Cristo, pero más sin embargo lo hice sin saber el compromiso que yo estaba agarrando delante del Padre eterno. Alabado sea el Santo. Pero esa semana, después del domingo que acepté a Cristo, empezó Dios a tratar conmigo, empezó Dios a hablar a mi vida, empezó Dios, hermano, a traer su palabra a mi corazón. Y en esa semana, hermano, tuve 2 accidentes con el carro que tenía allá en México. Alabado sea el Santo. Pero de repente, verdad, esos accidentes empezaron a despertar en mi vida el por qué tanto accidente, el por qué me estaba yendo mal. Y una de las cosas que Dios habló a mi corazón, me dijo, lo que estás escuchando no me agrada, ya me has aceptado, ahora tira esa basura. Fue la primera vez que oí la voz de Dios en mi vida, que Él habló directo a mi corazón. Alabado sea Dios, a su nombre. Yo no, como dice el apóstol Pablo, yo no rehusé el obedecer a Dios. Tuve 2 accidentes, despertó en mí el por qué me estaba pasando eso, pero yo había aceptado a Cristo el domingo pasado. Y esos accidentes me llevaron a la conclusión del por qué. Yo le preguntaba a Dios, pero yo iba a la escuela, a la universidad, empezaba a ir a la universidad, cuando, verdad, iba escuchando música del mundo y iba con los vidrios polarizados y a todo volumen, y el policía me paró la primera vez, me quitó $200, alaba el peso, perdón, alaba la gloria, usted sabe, a su nombre. Pero me empecé a preguntar por qué me pasaba esto, y de repente la voz de Dios llegó a mi corazón. Lo que estás escuchando no me agrada. Y lo más lindo es que no rehusé el oír su voz. Y le doy gracias a Dios que Él me hizo perceptible a poder oír su voz en mi vida. Empecé a oírlo.
Llegué a la casa ese día, agarré todos los CDs de música mundana, quizás 2 paquetes de este tamaño, para el fuego, al patio, alaba la gloria. Agarré la computadora, no la tiré a su nombre, agarré la computadora, le borré toda la basura que tenía guardada en esa computadora, la limpié del todo, alabado sea Dios, y empecé a descargar música cristiana. Pero al otro día, cuando iba a la universidad, al terminar la clase, pasé a una librería, gloria al Señor, cristiana. Me compré 2 CDs, uno era de Rabito y el otro era de Whitman Camposeco. Le estoy hablando de 2 años atrás, por ahí alrededor, perdón, de 16 años atrás, cuando acepté a mi Señor allá en México. Pero ¿qué es lo que yo quiero llegar para contarle mi testimonio? Parte de mi testimonio es que aprendí a oír la voz de Dios cuando Él habló a mi corazón y me dijo: eso no me agrada. Y eso es lo que Dios quiere, que no nos tapemos el oído. Cuando usted sienta que algo no está bien, sea obediente, tire esa basura o deje de hacerlo y atienda a la voz de Dios. Aleluya. Desde ahí empecé a ver el cambio en mi vida. Empecé a dejar las cosas que a Dios no le agradaban. Empecé a aprender a oír su voz, a sentirlo en mi corazón. En ese tiempo después nos venimos con mi esposa a los Estados Unidos. Veníamos, ¿verdad?, en el camino ya cerca de la frontera. Cuando veníamos viendo el desierto en el bus, que veníamos ya cerca para llegar a la frontera con Estados Unidos, y yo le decía: Señor, si tú nos llevas con bien, yo te voy a servir. Si tú nos llevas con bien, yo te voy a buscar. Empecé a prometerle a Dios, a darle a Dios mi vida, a entregarle mi corazón. Pero yo no sabía lo que estaba hablando, que con Dios no se puede jugar. Alaba la gloria a su nombre. Y ese día llegamos al lugar, nos hospedamos en un hotel y después de ello salimos 12 horas de camino en el desierto. Nos tapamos con unos nylons, tomamos agua que había por ahí y destapamos unas latas, comimos unos frijoles quizás pasados, no lo sé yo. La cosa es que estábamos tratando de sobrevivir. Y a las 12 horas, al siguiente día, al amanecer, dijo el muchacho: ya van a ser levantados, alístense. Y llegó entonces un señor con un carrazo del año. En ese tiempo, hermano, quizás era de eso, de los antiguos, los indios. Y iba con una gran cola, una cabellera larga, un varón. Y mi esposa y su servidor sentados como todos unos príncipes. Alaba la gloria. Sentados atrás, como que, y viendo el paisaje, y nos gozábamos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y el otro varón que venía con nosotros, que también era de ahí donde nosotros, adelante a la par del Señor, como que era puro American people. Pero nos cuentan, después que nos llevaron al lugar donde nos aguardan, porque ahí nos aguardan a todos, para que después nos manden para el estado donde vamos. Santo, solo yo pasé por todo eso. Entonces, cuando nos aguardan en ese lugar, a las 12 horas llega el grupo que venía con nosotros y dice: desde que ustedes se fueron, llegó la migra y nos corrieron por todos lados y nos dispersaron, y muchos iban hasta lastimados. Entonces, ahí podemos ver cómo Dios cuida cuando usted quiere agradarlo. Le digo y vuelvo y repito, yo no lo conocía todavía. Había aprendido a oír su voz en mi corazón. Y no le digo una voz audible. Él te hace sentir qué es bueno y qué es malo, y qué le agrada y qué no le agrada. ¿Sí o no, iglesia? Entonces, ese día, cuando ellos llegaron y empezaron a contar, y nosotros con mi esposa nos dijimos: ese es el Dios a quien nosotros servimos. Todavía llevábamos la Biblia chiquita en la mano, alabado sea Dios. Y entonces llegamos a este estado de Maryland, a la famosa 14. Creo que todos llegamos por ahí, ¿verdad? La 14, al barrio chino de aquí de Langley Park. Llegamos ahí. Ahí estuvimos un tiempo mientras nos recuperábamos. Empecé a trabajar en una tienda, supermercado, de 9 a 9. Pero había en mi corazón algo, y solo Dios lo estaba despertando. Y Dios me decía: ¿dónde está la promesa?
Lo que prometiste es de 9 a 9, de 9 a 9. Y no miraba a mi esposa, apenas si la miraba cuando me iba, no la veía, ¿verdad? En el sentido de que no platicaba con ella y me estaba matando de 9 a 9 en ese trabajo. Y los martes conocimos a una hermana que quitaba pelo y ella nos invitó a la iglesia. Y los martes tenían culto y los martes yo descansaba. Solo íbamos los martes a oír la palabra, solo íbamos los martes a escuchar el evangelio. Pero a los 6 meses de trabajar en ese supermercado, entonces viene mi tío y me dice: hijo, aquí donde yo estoy están agarrando gente, ¿por qué no te viene? Ahí era de 9 a 6 el trabajo. Entonces dije yo: Señor, gracias. Y tomé la decisión, oí la voz de Dios. Cuando Dios te dice salte, hay que salirse, porque es Dios el que te está llevando para que lo conozcas más todavía. Oh, gloria al nombre del Señor, a su nombre, gloria. Y entonces me salí y empecé a ir ahí, bendito sea el Señor. Ya salíamos a las 6, a las 6:30 llegaba a la casa, ni me bañaba, solo me cambiaba la ropa porque el culto era a las 7. Y empecé a caminar más de cerca con mi Rey, a entenderlo mejor, a conocer su palabra. Empecé a ver su gracia. Y después cambiaron el horario en el trabajo y ya el trabajo era de 8 a 5. Entonces ahí fue Dios tratando ya con mi vida. Fui aprendiendo más todavía de Él, conociéndolo más, a entender cuando Él habla, cuando Él te redarguye, cuando Él te exhorta. Empecé a aprender a oír la voz de Dios. ¿Qué quiero decir con todo lo que le estoy hablando? Que no rehusé el oír la voz del Señor, que hice caso al llamado, y por eso hasta este día yo creo y consiento que no me ha hecho falta nada, porque si yo no hubiera oído la voz de Dios, quizás estuviera perdido en un lugar en las calles. Pero bendito sea Dios, que Él habla y manda sus atalayas para que el hombre no se pierda. A su nombre. Y eso es lo que quería expresarle. Lo que el Señor hace cuando usted oye la voz de Dios. Oigamos su voz. No seamos como el pueblo de Israel, que entre más les hablaba Dios, más duros se ponían ellos. Lea conmigo. Dice el 22, del 18-22: todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, ¿qué dice? Vivirá. Quiere decir, usted no se acuerde de su maldad antigua, usted no se acuerde del pecado que hizo antes. Si usted todavía el diablo le ataca con cosas que hizo en el pasado, dígale esta cita bíblica: el Señor dice que yo no me acordaré de mi pecado, porque Él ya me perdonó. Ahora viviré en mi justicia, haciendo la voluntad de Dios. Porque el enemigo tira y dice: mira qué hiciste antes, mira dónde andabas, mira lo que hiciste hace 10 años atrás. Repréndalo, átelo y oiga la voz de Dios. Vamos terminando. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová, el Señor no vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió por ello. ¿Qué dice? Quiere decir que si usted ha caminado 20 años en el evangelio, 30, 40, qué sé yo, 10, 20, pero si usted le falla o yo le fallo a Dios, toda mi justicia no serán tomadas en cuenta delante de Dios, sino que por el pecado tendré que morir. Si no me arrepiento y no me vuelvo de mi mal camino. Y eso es lo que Dios está demandando al mundo entero, que oigan la voz de Dios. ¿Por qué no escucha el mundo? Porque el mundo no quiere oír, porque no quiere oír la voz de Dios. ¿Sabía usted que no es a nosotros a quienes nos odian? No es a nosotros. El mundo no nos odia a nosotros, odia al que está con nosotros. El mundo odia esta palabra. El mundo odia el Cristo que predicamos, y como predicamos a Cristo vivo, nos tiene que odiar también a nosotros.
El mundo en sí a nosotros no nos odia, porque si usted y yo le fallásemos a Dios y nos fuéramos a meter a una discoteca, le van a aplaudir y le van a decir bienvenido. El mundo eso va a hacer. Pero si usted va y les predica del amor de Cristo, lo sacan fuera, apedreado, golpeado y lastimado, porque no es a nosotros, sino a la palabra. Por esta palabra se han hecho nuestros enemigos. Por esta palabra el mundo no nos quiere, ni nuestros familiares nos quieren a nosotros por esta palabra. Nos aborrecen por este evangelio, pero no importa. Un día Dios no te pedirá cuenta por tu familia. Los amonestaste, les dijiste arrepiéntete. Dale gracias a Dios. La sangre de ellos no caerá sobre esta iglesia. La sangre de ellos no caerá sobre mi vida ni sobre su vida. Usted los amonestó, dele gracias a Dios. Pero si hasta este día no les ha dicho Cristo te ama, arrepiéntete, entonces será duro en aquel día. Porque Dios dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepientan de sus malos caminos y se vuelvan a Él. ¿Sí o no, iglesia? Sigamos leyendo para ir avanzando y terminar la palabra del Señor. Mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad e hicieren conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le será tenida en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello, ¿qué dice? Morirá. Estoy leyendo 18:25. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Regrese a Ezequiel 33, donde le dije que le pusieron separador. Por favor, iglesia, mire lo que dice el 33:5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Vaya Hebreos 11:7. Ah, santo. Mi alma alaba al Señor. Hebreos 11:7, ¿qué dice? Vamos a los Hebreos capítulo 11 versículo 7. Oiga lo que dice la palabra del Santo de Israel. 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. ¿Se da cuenta? Noé no se tapó los oídos. Hubiera sido fácil para Noé taparse los oídos, ¿verdad, iglesia? ¿Qué es esa voz? ¿Qué estoy oyendo? Construyó un arca. ¿Arca aquí? No, yo creo que estoy loco, no. Y quizás se hacía la oreja así, se sacudía la oreja cuando le hablaba al Señor. Y Noé, otra vez construye arca. Noé, voy a mandar diluvio. ¿Qué pasa? Tanto tiempo sin llover y que ahora me diga que construye arca. No, si Noé hubiera hecho eso, le hubiera tapado los oídos y no hubiera escuchado, también él hubiera muerto. Se hubiera negado en agua. Él también hubiera perdido su alma y hasta su familia y sus hijos. Pero dice que Noé no se tapó los oídos, no dejó de oír, sino que escuchó atentamente la voz de Dios. Y él, cuando Dios le habló, quedó observando de dónde venía la voz. Y cuando Dios le habla, le dice: Noé, vaya a Génesis y vea cómo Dios le habla a Noé. Y vamos terminando. Dice la palabra en Génesis 6:13. Génesis capítulo 6 versículo 13. Hay poder en la sangre del Cordero. Por su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. 6:13. ¿Lo tiene la iglesia? Mira lo que dice. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón, 13. Amén.
Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Oiga, ¿quién está hablando a Noé? Dios. ¿Quién nos habla a través de la palabra? Dios. Pero ¿quiere el hombre oír la palabra de Dios? No quiere. Se enoja, se molesta. El hombre no quiere oír la voz de Dios. Pero gracias a Dios por cada uno de nosotros que aprendimos a oír su voz, que no fuimos rebeldes. Vuelvo y repito, dijo el apóstol Pablo. ¿Se recuerdan de Pablo cuando perseguía a la iglesia y se le apareció el Señor en el camino rumbo a Damasco? Y dice que él iba, amado hermano, la Biblia no dice si iba en caballo, en burro o en yegua, no lo dice, o si iba caminando, pero dice que cuando se le aparece el Señor, cae en tierra. Y, amado hermano, y le habla al Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice que oyó la voz de Dios y le preguntó: Señor, ¿quién eres? Y le dijo: soy Jesús al que tú persigues. Oiga, dice, él no rehusó el oír la voz de Dios y dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer? Aleluya. Eso es lo que el hombre debería de hacer hoy día: oír la voz de Dios y decirle: Señor, ¿qué debo de hacer? Dímelo. Aquí estoy, he pecado, he fallado contra ti, ahora me arrepiento de mi maldad. ¿Sí o no, iglesia? Pero dice la palabra, sigamos leyendo en Génesis 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: los 300 codos y la longitud del arca, de 50 con su anchura y de 30 con su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás con un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Pero dice el 18: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo, macho y hembra serán. Y dice la palabra en el 21: toma contigo todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. El 22: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué estaba haciendo Noé ahí? Condenando al mundo. ¿Por qué, pastor, el Noé condenó al mundo? Porque él le creyó a Dios. Nosotros como cristianos, el mundo se está condenando automáticamente porque le hablamos de un Cristo que puede salvarlos. Y por nosotros haber creído a este evangelio, hoy la palabra nos dice: bienaventurados sois cuando habéis creído sin haberlo visto, porque los que vieron no creyeron. ¿Se da cuenta lo importante que es de aprender a oír la voz de Dios para que no nos aneguemos en este mundo de pecado y de maldad? ¿Por qué rechazar la palabra cuando es ella la autoridad divina, el pan de vida, la esperanza de la tierra? ¿Por qué rechazar este mensaje de salvación cuando es ella la que te abre las puertas hacia el cielo? Cuando es ella la que te ofrece la vida eterna, la que te ofrece salvación hacia la patria celestial. ¿Sí o no? ¿Por qué los brujos tienen que leer la Biblia satánica? ¿Por qué los brujos tienen que estudiar hechizos y encantos y tanto maleficio? ¿Por qué se condenan los brujos sabiendo que esos libros los llevarán al lago de fuego y a la perdición eterna? Pero cuando un brujo entiende que esta es la verdad del evangelio y es más poderosa que cualquier libro satánico, ese brujo se convierte y dice: en ella sí hay vida eterna, en ella sí hay autoridad, y el atalaya está hablando a tiempo. A su nombre. No quieren oír, no quieren escuchar la palabra.
han endurecido sus corazones. Pero ¿sabe qué es lo más lindo de todo esto? Que cuando nosotros no queríamos oír, Él tuvo que tratar con nosotros. Nosotros no queríamos nada con Él. ¿Sí o no, iglesia? Nosotros vivíamos la vida como queríamos. Andábamos en deleites, en pecado, en cervezas, en trago, en droga, y creyendo que estábamos viviendo y disfrutando la vida. No queríamos oír, pero tuvo que tratar Él. Tuvo que hablarnos, tuvo que apretarnos, exprimirnos un poco. Tuvo que hacer algo para despertarnos. Bendita gracia. ¿Quiénes éramos antes de venir a sus pies? ¿Dónde estábamos antes de Él hablar a nuestra vida? Perdidos, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Pero su gracia nos alcanzó. Empezamos a caminar en el Evangelio y no fuimos rebeldes a su llamado. Oímos su voz. Y por eso le doy gracias al Señor, porque Él me ayudó a oír su voz. Y ahora retroceder, no lo piense, porque ¿qué hay de bueno allá atrás? Destrucción, muerte, desnudez, peste. Cuando Dios le dice a través de los ángeles que llegaron a Sodoma, y le dice: Lot, es tiempo de que escapes por tu vida, pero mira, ve con tus parientes, ve con tus familiares, corre, corre, Lot, hazla de atalaya, llámales a tu país, diles que Cristo les ama, diles que se arrepientan, dile, háblales, Lot. Y Lot corrió, caminó, fue a las ciudades, tocó puertas y le dijeron: Lot, estás loco, ¿cómo es posible que va a caer fuego aquí? No, Lot, tranquilo. Le habló a sus familiares, no oyeron. Le habló a los yernos, no oyeron. Pero dice Lot que no importa, ni modo, no quisieron oír. Los ángeles estaban amaneciendo, agarraron a Lot y a sus hijas y a su esposa y los llevaron fuera de la ciudad. Y cuando llegaron fuera de la ciudad, le dice el ángel a Lot: Lot, ahora corre, huye, escapa por tu vida y no mires atrás. Iban corriendo Lot, sus hijas y su esposa, pero al empezar a caer el fuego en Sodoma, quizás la mujer le entró curiosidad, o se acordó de algo, o iba a extrañar la ciudad, o quizás quiso mirar el fuego. Pero de una de otra manera la orden estaba dada: no mires atrás. Ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es digno de mí, dice el Señor. Es tiempo que la iglesia diga: yo no volveré atrás, yo seguiré hacia el frente. Y dice la palabra que cuando la mujer de Lot miró hacia atrás, quedó como una estatua de sal, muerta, tiesa. Pero Lot no volvió por ella, porque si no, ahí hubiera quedado también. ¿Cuántos matrimonios el esposo no quiere nada o la esposa no quiere nada? No puedes hacer nada, no lo puedes cambiar. Sigue adelante, ora por él, intercede, clama, que Dios trate un trato especial. Nadie puede cambiar a nadie, pero Dios sí puede tratar. Denle una ofrenda de palmas a ese Dios maravilloso. Aleluya. El fin de todo este discurso oído, dijo Salomón: teme a Dios y guarda su mandamiento. Póngase de pie. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a no quedarnos en el día que tú vengas por tu iglesia. Y vamos a entonar esa alabanza por su sangre, porque por su sangre que estamos aquí. Él nos limpió, nos lavó, nos purificó, nos cambió. Aleluya. Si hay alguien aquí que necesita oración, aquel que necesita arrepentirse, pedir perdón y decir: Señor, yo no me quiero quedar para el juicio que viene. Señor, yo no quiero ser oído sordo. Señor, yo quiero aprender a oír tu voz. El Señor te dice: ven al altar, acércate.
El tiempo de gracia se termina y Él está llamando a la iglesia a un verdadero arrepentimiento sincero y puro delante de nuestro Señor. Venga al altar, hermana, hermano, que estás ahí en tu silla, en tu banca. Si Dios ha hablado a tu vida, yo te invito, ven, acércate, ven, pide misericordia. Señor, te doy gracias por tu palabra. Y gracias por los que están en el altar, Señor, y los que se han quedado también. Gracias porque han oído tu voz. Señor, perdónanos. Señor, límpianos, Señor. Gracias por estos varones. Con tu sangre nos has redimido para nuestro. Gracias por la vida de mi hermano. Señor, perdónalos. De todo linaje, perdona sus faltas, sus errores. pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Gracias. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero. Señor, reciba la gloria. Hermano, hermana que estás ahí, que Dios ha hablado a tu vida. No te quedes en tu silla, ven, acércate. Al que vive. Oh Señor, gracias por estos varones. Bendícelos, levántalos, llénalos de tu palabra. Señor, sumérgelos en el río del Espíritu. A Dios Santísimo, Padre eterno, con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, Gracias, Señor. pueblo, lengua Bendice a mi hermano. y nación. Llénalo de tu presencia. Nos has En el hecho nombre de Jesús. reyes y sacerdotes Te adoramos, Rey. para nuestro Oh, levántalo. y reinaremos sobre Señor, la y tierra. el Espíritu Santo. Gloria al Cordero. Y el poder de Dios. Exalta Te adoramos, Jesús. al Cordero. Adoremos al Cordero de Gloria. Y Adorar. al que vive y reina. Padre, llena, llena, bendice. En el nombre de Jesús. Al Dios Santísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Cordero de Dios.
Espíritu Santo. ¿Quién vive, iglesia? Y ya